El año 78 hubo un llamado, el 77, hubo un llamado navideño de los obispos, ¿no?, para el retorno de los exiliados. Y ya allí el gobierno dejó claro que era su decisión inconmovible y profundamente meditada el no permitir el ingreso al país de los exiliados. Esto era el año 78. Pues bien, el año 81, bajo la nueva Constitución, ya aprobada la Constitución del 80, se mantiene esta postura y es impresionante porque han transcurrido 7, 8 años. Y dice el señor Pinochet, ¿no?, en un discurso: ¿por qué no permite el regreso de los exiliados? Dice: quienes entonces no trepidaron en asesinar a los hijos de Chile son los mismos que hoy pretenden volver, recurriendo a viles argucias y sin detenerse ante la calumnia y la mentira. Si permitiéramos el regreso de estos agentes del comunismo, estaríamos traicionando los ideales de nuestros hombres muertos en acción. Y esto además tiene un fundamento jurídico e ideológico que se manifiesta en un editorial del diario Mercurio, ¿no?, que es, ahí está la ideología, dice, o sea, en el fondo, según este editorial, el derecho a vivir en la patria no era absoluto, como lo es en la Declaración Universal, uno de los pocos derechos humanos absolutos, y hay, sino de carácter relativo. Y entonces dice el Mercurio en su editorial, perdón, esto no lo dice el Mercurio, esto lo dice el ministro del Interior de la época, del año 79. Dice el gobernante, ¿sí? Dice: hay un conflicto entre dos derechos. Por un lado, lo dice, no sé quién era, Fernández. Por un lado, el de cada persona a vivir en su patria, y por otro, el derecho de la comunidad nacional a la paz social. Primaba el segundo. Y el editorialista, el Mercurio, dice: solo las apariencias desprovistas de análisis inclinan a la mayoría de las personas a considerar que el derecho a vivir en su patria les asiste sin distinciones a todos los chilenos, cuando no es así, dice, ¿no? Bueno, entonces ahí también hay razones, ¿no?, de fondo que explican todas estas arbitrariedades. Este era un tema que quería yo para complementar lo que dijo Roberto. Ahora, y otro tema, como aquí en el temario, ¿no es cierto?, de tu trabajo, de tu libro, se habla de los aspectos legales, asilo diplomático, ¿no?, sobre todo el asilo. Aquí hay una, no sé si se aborda, pero aquí hay una, o sea, lo que pasó en América del Sur, el Cono Sur, y en Chile particularmente, es un hito en la historia del derecho de asilo. Porque ¿qué ocurre? Hasta los años 70, América Latina no quería nada con el ACNUR. No había suscrito, no había ratificado la Convención de Ginebra. ¿Por qué? Porque consideraba que no requería la tuición de un organismo internacional. Extranjero, le decían. Claro. Y esto está en las actas, ¿no? En las actas preparatorias de la Convención de Ginebra.
Tanto fue así que paralelamente a la Convención de Ginebra, América Latina se dedicó a elaborar sus propias convenciones de asilo político, que fueron las convenciones de Caracas, en que se privilegiaba el asilo diplomático, un tipo de asilo que Europa, y en eso tenía razón América Latina, no practicaba y había desechado. Entonces, ¿qué ocurre? Es el fenómeno ya, ¿no es cierto?, ya no del perseguido político que puede meterse en una embajada, del líder prominente, sino de perseguidos, ¿no es cierto?, en grupo, gente menos importante, el que va cambiando las cosas. Después de Raúl de la Haya. ¿Y por qué? ¿Y por qué Chile reconoce la convención? Porque ha tenido que recurrir al ACNUR el año 1971 por necesidad, porque Chile recibe, ¿no es cierto?, gente que huye desde Bolivia, guerrilleros bolivianos, o gente perseguida boliviana. Y el gobierno de Chile es incapaz, ¿no es cierto?, sobre la base de las convenciones americanas de Caracas, de tratar el asunto y pide ayuda al ACNUR sin ser parte de la convención. Ese es el origen, ¿no es cierto?, de la ley, de la ratificación el año 72 de la Convención de Ginebra por Chile. Y esto va ocurriendo en otros países. Yo te voy a pasar hay un librito donde se analiza esto, está a cargo mío el capítulo. Pero ahí se produce algo muy interesante, en Chile, además, para la historia del derecho de asilo. Dos interesantes. ¿Qué son estos lugares de asilo, de refugio, de los santuarios, se le llamaron también? Santuarios, sí, safe haven. Ahí está la ACNUR. Pero eso es como un asilo diplomático también. O sea, es una mixtura. Porque había la bandera de Naciones Unidas. Es una mixtura entre asilo diplomático y asilo territorial, ¿no? Sí. Pero además se da lo siguiente en Chile. Nunca antes, como en el caso de Chile, esos europeos renuentes al asilo diplomático, que decían desconocemos el asilo diplomático, de hecho lo practicaron. Y las embajadas europeas se llenaron de asilados chilenos. Es decir, las convenciones americanas se aplicaron en territorio de las embajadas europeas. Yo creo que ese es un tema muy interesante desde el punto de vista del derecho, de la ciencia jurídica para nada. O sea, aquí hay es riquísima la experiencia. Eso es la cosa innovativa, exactamente. Sí, porque las embajadas europeas estaban un poco perdidas. ¿Cómo vamos a tratar este asunto? Y se han hecho en el ámbito latinoamericano a base de la Convención de Caracas. Como lo has dicho. Fantástico. Muchas gracias para esta contribución, Jaime. Fantástico. A ver si tienen otros comentarios. Sí. Un comentario. Sí. Es que pedí permiso porque me llamaron de los altos niveles de la universidad que vine, que hay una persona de la universidad que tengo que salir a atender, pero perdón. Yo quería hablar un poco del rol de los Estados Unidos en todo esto, que es sumamente interesante y por un lado es una gran vergüenza, ¿no? Siendo el único rico aquí, pero y eso está en el museo también, que es un gran orgullo que para el año 88, cuando vino el embajador Harry Barnes aquí de Chile, cambió la cosa. Entonces yo creo que el rol de los Estados Unidos en los principios en la dictadura, ojalá en la historia que hemos corregido un poco de eso. Eso es lo que quería decir, que el embajador Harry Barnes fue un gran amigo mío y se murió el año pasado, y es un tipo que hay que destacar. Yo creo que en el museo, en el tercer piso, hay una vitrina que tiene el rol de él. Nos cuenta un poco de Harry Barnes.
Bueno, fue nombrado como embajador, fue embajador en India antes de venir a Chile. El embajador de India siempre es un puesto súper importante. Donde John Kenneth Galbraith estaba, ¿se recuerda? Las relaciones exteriores en los Estados Unidos. Pero en esa época el gobierno dijo a Harry que, bueno, tenemos un problema en Chile y queremos que tú resuelvas ese problema. Y por eso vino a Chile y hicieron muchas cosas interesantes, ayudaron mucha gente para salir a los Estados Unidos durante su periodo. Hicieron hasta becas para que salgan. Y al final lideró nuestro esfuerzo de nuestro gobierno de apoyar el voto para echar la dictadura. Entonces, por eso estoy un poco orgulloso, pero también vergonzoso por lo que mi país había hecho antes. Entonces, eso es. Y Harry es un héroe de eso para Quedémonos con lo bueno. Sí, pero me permite una pequeña observación. Es que es muy interesante lo que usted está diciendo. Yo tengo escrito por ahí que uno puede seguir la violación de los derechos humanos en Chile analizando quién gobierna en Estados Unidos. Kissinger, Ford, Nixon, atroz. Llega Carter y las violaciones de los derechos humanos bajan de 300 desaparecidos el 76 a 12 el 77. ¿Ah? Viene después Reagan, de nuevo se elevan las cifras a niveles impresionantes con Reagan primer gobierno, pero con Reagan segundo gobierno se da lo que usted está diciendo. Ya Pinochet era intolerable hasta para Reagan, y manda a este embajador que presenta cartas credenciales y de ahí se va a la Alianza Democrática, que era lo que estaban haciendo para la concertación de hoy día, y de ahí a la Vicaría de la Solidaridad en el mismo día. ¿Ah? Y se hizo públicamente que hizo este recorrido. Lamento mucho tener que salir, pero... Sí, es el head de la Facultad de Ciencias de la Graduate School of Arts and Science. No, es el decano de Faculty of Arts and Sciences, es el que maneja el 100% del presupuesto de Harvard. No, vaya rápido. Tú vas a encontrar tu camino. No se atrase. Mucho. Hasta mañana. Muchas gracias. Ha sido fantástico que hayas podido apoyarnos en este proyecto. Hacemos un tour d'horizon mañana. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias entonces. Chao. Adiós. Entonces, sigamos un poquito. Ricardo, ¿habías pedido? Mira, aportarse una mirada sobre el tema. Ya. Yo creo que trabajo contigo porque va a abrir una discusión un poco lo que hemos estado viendo acá, ¿no? De la importancia que tuvo esta experiencia, no solo para Chile, sino que para el tema del refugio a nivel internacional. No es el único tema, porque también todo lo que fueron las condenas de Naciones Unidas, digamos, a la Junta Militar y después lo que fue el arresto de Pinochet en Londres. Es decir, hay muchos capítulos de la historia chilena de este periodo que han sido marcantes, digamos así, para la evolución de los derechos humanos, ¿no? Y es una mirada que yo creo que es muy interesante y muy positiva. Pero hay que complementar esa mirada jurídica, digamos así, con una mirada también política. Pues como decía Roberto, todo el tema del asilo y del retorno, ¿no? Estuvo profundamente marcado también por la evolución política. O sea, las listas de chilenos autorizados a volver al país del año 83 fueron la respuesta parcial del gobierno de la época a las protestas. Sí. O sea, cada vez que había una protesta aparecía una lista.
A veces con 100 nombres, a veces con 500 nombres, pero era una manera de descomprimir la protesta social, digamos, política que se estaba desarrollando en el país en esos años. Y eso creo que hay que tenerlo muy bien presente, porque tiene mucho que ver con la manera en que terminó el exilio en Chile. Porque realmente yo creo que el exilio terminó antes que terminara la dictadura, en el sentido de que muchísima gente, incluso gente emblemática, dirigentes de los partidos comunistas y socialistas, pudieron volver antes que terminara la dictadura. Entonces, y eso tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en el país de distintas políticas. Y la otra mirada que yo me gustaría complementarte es la mirada, digamos, de lo que significa para el exiliado la experiencia del exilio, y la experiencia del retorno, que es otro exilio a veces. Sí. O sea, es un desexilio, pero que tiene muchas cosas en común con el exilio, sobre todo cuando el exilio ha sido muy prolongado. Y yo creo que ahí la palabra clave es la palabra de la identidad. O sea, cómo el exiliado busca, de alguna manera, mantener su identidad como chileno en este caso, su identidad como un profesional de una determinada área, su identidad que tiene que ver con su trayectoria de vida, su identidad como miembro de una familia. Trata de arrastrar a su familia al exilio también, para conservar su núcleo, ¿no es cierto?, básico. Trata de mantenerse en su profesión, muchas veces con un esfuerzo increíble, revalidando títulos, en fin, y partiendo de abajo, aunque haya estado aquí en el país en una posición bastante destacada, digamos. Entonces, la lucha por la identidad, por mantener su identidad del exiliado, creo que fue muy importante en el caso chileno. No conozco otros, digamos, pero en el caso chileno fue muy importante. Esta idea de que los chilenos vivían con la maleta hecha tiene mucho que ver con eso. Y la clave esta de la identidad también es interesante para ver el tema del retorno, porque también le ocurre que mucha gente retorna y tiene que volver a adaptarse, porque su experiencia anterior al exilio y durante el exilio no es reconocida finalmente, porque el país cambió, porque han pasado muchas cosas, han pasado 20 años, etc. Entonces, yo creo que ese concepto, digamos, que finalmente es bastante dramático, y es bien clave para entender el tema del exilio y sobre todo para ayudar, desde el punto de vista de las instituciones internacionales, del gobierno, ayudar a la reinserción y al refugio propiamente tal. O sea, ambas cosas tienen en común ese afán por mantener una cierta identidad personal, y yo creo que es la gran batalla de los exiliados. Agradezco a ustedes tres. Eso era exactamente lo que yo quería que conversemos. Que hay que mantener este tema vivo en la mesa, activo, teniendo presente de los antecedentes históricos pero jurídicos también, para que hagamos, sobre todo los jurídicos, que hagamos valer lo que se ha logrado en los últimos 60 años. Y si vemos la Convención Europea de los Derechos Humanos, que era un ejemplo para la Convención Interamericana, en Europa es bastante impresionante cómo se están logrando cosas, pero yo quiero volver aquí, es la base jurídica que es finalmente, si hay nada más, porque en una recepción del Año Nuevo el general Pinochet venía hacia mí, estamos con el embajador sueco y francés,
diciendo, ¿qué está haciendo el ACNUR en este país? Nos estaba diciendo, señor general, estamos implementando la Convención de Ginebra. Si el Estado de Chile no hubiera ratificado la Convención, ¿qué hubiera yo dicho? ¿No? Más complicado en una conversación así. Así, base jurídica es el régimen internacional, aunque que teníamos la Convención de Caracas y regional que se complementan en la realidad, en la implementación. Y dos cosas más quería decir, que son las instituciones que son muy importantes, como en este caso ACNUR. Si tuviera la posibilidad, yo haría exactamente la misma cosa durante 30 años que yo he trabajado en el ACNUR. Yo creo que con el Comité Internacional de la Cruz Roja y algunos otros se puede lograr haciendo bastantes cosas, pero finalmente, como dice Theo van Boven en uno de sus libros, son las personas que desarrollan ideas y que estrechan las esquinas, push the borders, para sacar el máximo de las bases jurídicas, de los antecedentes, de los mandatos de instituciones y de arreglos políticos. ¿Y cómo lo hacemos las personas, los grupos, como estamos acá? Tenemos nuestras cabezas, tenemos la inteligencia, pero tenemos también un soft power. Las Naciones Unidas no tienen mucho más, pero es el soft power, el poder blanco, que negociamos, que utilicemos el instrumento de la comunicación y hacer saber. Como dice Voltaire, la historia no debe mentir. No somos históricos, pero tenemos una responsabilidad histórica de decir lo que había para prevenir que no se repita. Yo veo que es a la 1, yo quiero respetar algunos horarios, pero también si hay algunos comentarios más, tal vez la doctora Olea, o para tal vez después ya dirigirnos a este lado muy simpático. Muchísimas gracias. No, yo simplemente quiero recordar que la misma ley de extranjería que aprobó la Junta Militar en 1974 continúa vigente. Y las mismas, digamos, con los mismos fundamentos legales que se expulsó y se prohibió el ingreso de mucha gente en el país, eso continúa estando vigente hoy en día. Y, por ejemplo, no hace mucho hubo un intento por utilizarla y aplicarla con unas observadoras italianas que estaban en la Araucanía en torno al conflicto mapuche. Entonces yo creo que ahí hay una deuda pendiente. Eso.